¿Qué onda? Ya estamos grabando. Pues bienvenidos a todos de nuevo al canal. Me da mucho gusto, espero que ya has visto nuestro primer video. Este es nuestro segundo video y el día de hoy te voy a hablar de un tema que estoy seguro que te va a encantar, te va a gustar mucho lo que voy a compartirte. Pero primero y como lo principal, quiero ponerte como decirte algo, pues muy de frente. No me creas pues nada de lo que te voy a compartir ahorita. Este, porque pues yo considero que creer es solamente pues tragártelo y sin siquiera cuestionarlo. Pero escúchame y si algo te sirve, si algo es benéfico para tu vida, hoy te voy a enseñar un tema que es muy bonito, que yo le llamo que es el tema por el cual nosotros creamos nuestra miseria o creamos pues nuestra dicha. Ahora sí que entendiendo ese tema sabemos si estamos creando sentirnos miserables en nuestra vida o si estamos creando una vida donde nos sintamos dichosos, ¿no? Entonces, el tema que hoy te traigo, para que lo pongan por aquí, es el famoso ego. Este hombrecito que pues muchas veces escuchamos por todos lados, que el ego, que no sé qué, que es muy egoísta, que es que tiene el ego muy levantado. Yo creo que pocas veces tenemos claro realmente de qué se trata esta palabra. Y antes de comenzar, yo quiero primero compartirte de cómo se forma el ego. Antes de poderte decir, esto es el ego, quiero que tú te des cuenta por ti mismo de qué es el ego. Entonces, vamos a remontarnos un poquito a algo que yo le llamo, pues, las necesidades básicas que tiene el ser humano. Pues resulta que todos nosotros, los seres humanos, pues al parecer no fuimos terminados en el horno, pues, o sea, en la pancita de nuestra mamá no fuimos terminados. Realmente lo que pasa es que cuando nosotros nacemos aún seguimos como horneándonos afuera del vientre de nuestra madre. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, a diferencia de otros animales, por ejemplo un caballo, pues normalmente un caballo, la yegua lo pare y el caballo pues se para y nace y anda en cuatro patas, ¿no? Nosotros como humanos realmente no tenemos esa capacidad. Ves nacer un delfín y el delfín de volada nada, prácticamente ya está hecho, ¿no? Ya está terminado, pero nosotros como humanos realmente no estamos terminados. Entonces necesitamos de los demás, ¿no? Necesitamos de un adulto o alguien que nos cuide, alguien que nos dé seguridad, pues, para poder vivir. Y esto me lleva a compartirte algo que hace mucho me lo enseñó la increíble Alejandra Garza, que me decía que los seres humanos tenemos tres necesidades básicas. Aquí también se las se las vamos a poner. Estas necesidades básicas son ser alimentado, ¿sí? Nosotros no nacemos y de pronto ya podemos correr y caminar y agarrar un poquito de hierba o una manzana. Entonces, por ser bebé necesitamos ser alimentados. Necesitamos ser limpiados, que es higiene, pues. Es, y la tercera es tacto físico, el contacto físico, ¿no? Está comprobado, no se los voy a explicar ahorita, búsquenlo, porque ese es el chiste, que no me crean, sino que se cuestionen y busquen ustedes, si algo les causa, búsquenlo. Pero estas tres necesidades básicas que el ser humano tiene es ser, te lo voy a repetir, ser alimentado, ser aseado, que le limpie a alguien su colita, y ser tocado. Si una de estas tres necesidades básicas nosotros como humanos no la tenemos, no las podemos resolver por nuestra propia cuenta, no las tiene que resolver alguien. Y es importante que te quedes a escuchar lo que te estoy diciendo, porque de aquí parte todo lo que es el tema del día de hoy. Estas tres necesidades básicas son cubiertas por las personas que están en nuestra casa, ya sea mamá y papá, abuelita, abuelito,
tíos, papás adoptivos, alguna enfermera de algún lugar donde creciste o naciste, pero alguien hizo algo por ti para que no te murieras cuando eras bebé y te cubrió estas tres necesidades básicas. Pero aquí es algo bien curioso esto que estábamos diciendo, porque a partir de estas necesidades básicas, el ser humano moldea muchas cosas de su vida. A partir de esas tres necesidades básicas, ¿qué pasa con el ser humano cuando no se cubren esas necesidades? Si alguien no me da de comer, yo me muero. Si alguien no me asea, yo me muero. Y si alguien no me toca, yo me muero. Entonces, pues digamos que un bebé es autosuficiente, que les gusta. A los 4 años, ya 3 años, ya puede abrir un refri, ya puede agarrar una manzana y comérsela. Ahí más o menos ya empezamos a ser autosuficientes. Pero mientras eso está ocurriendo, que es nuestra propia independencia, mientras está ocurriendo este acto de independencia, de poder independizarnos y hacernos responsables de nuestra vida, hay alguien que nos los está cubriendo. Y estas personas son nuestros padres. Vamos a hablar de nuestros padres principalmente. Entonces, como uno va creciendo, estas personas son los responsables de cubrir nuestras necesidades. ¿Qué pasa cuando papá o mamá no nos quieren cubrir estas necesidades? En el interior nosotros sentimos que nos morimos. Entonces, aquí empiezan algo que yo le llamo el condicionamiento. Y ya para aquí vamos a pasar al pizarrón para poderte explicar qué se empieza a formar a partir de ese momento. Porque a partir de que se cubren tus necesidades, hay un condicionamiento para que te cubran estas necesidades. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque no quiero decir que vamos a satanizar a nuestros padres que amorosamente nos criaron, si no estuviésemos aquí. Eso es real, hay que entenderlos, hay que perdonarlos, hay que aceptarlos como son, que ellos solamente hicieron lo que pudieron, con lo que les enseñaron, con lo que supieron en su momento, con lo que también a sus papás les enseñaron, y ellos con toda la buena intención nos dijeron muchas cosas que eran buenas y que eran malas para nosotros, y ahí es donde comienza el tema que se nos pone en la cabeza, y a partir de aquí vamos a explicarte el tema, que el tema no es otra cosa nada más, como ya te lo dije, el ego, ¿no? El ego, nosotros, aquí ya tengo mis anotaciones porque si no, voy a apoyarme de esto para toda la producción para podértelo explicar de una manera bonita. Quise rayarlo antes, a diferencia del otro video, para tener los elementos necesarios para que el tema te quede súper claro, ¿no? El ego. ¿Qué es el ego? El ego es la máscara, la personalidad, la respuesta que nosotros creamos en el transcurso de los años para que se nos cubran nuestras tres necesidades básicas. Yo recuerdo que Alejandra nos platicaba que solamente imagínense a un niño de 5 o 6 años yendo a una fiesta. Ese niño cuando llega, normalmente llega pues con miedo, llega a un lugar hostil que no conoce y llega de la mano de su mamá. A ese niño le va a costar mucho trabajo desprenderse de la mano de su mamá. Hasta que el niño no empieza a tener confianza y empieza a ver que es seguro que la mamá no se le va a ir, el niño se empieza a mover. Pero nada más recuerda, tal vez a ti te pasó o has visto que alguien, nada más que la mamá no se le mueva por un refresco, se le mueva por un platillo, porque ese niño se vuelve loco y llora de manera despavorida. Piensa que se va a morir porque su seguridad que le da la mamá se le está por ir. Entonces, ustedes recuerden a los bebés cuando quieren que están hechos popó en su pañal, ¿qué es lo que hacen? Lloran. Y todos podemos recordar a un bebé llorando cuando está mojado o está húmedo, está incómodo, llora despavorido. Y ya viene la mamá, revisa, tendrá hambre, el pañal, el pañal. De pronto el niño también llora y
pues que tiene, está limpio, le acabo de dar de comer. Posiblemente ocupa que lo carguen, que lo toque, contacto físico, la tercera necesidad, porque es una necesidad básica. Si no nos toca, nosotros nos morimos. Si necesita, tiene hambre, pues llora, ¿no? Entonces vamos creciendo. Entonces el niño sabe que cuando llora, alguien aparece al lado de su cuna. Cuando llora hay una reacción de la persona que lo cuida y le da de comer, o le da un dulce, o le da agüita, o lo revisa si está bien de la pancita, o si pues simplemente pues quiere que lo abrace, ¿no? Entonces el niño emprende con un condicionamiento. Cada vez que lloro, ese humano que es responsable viene y me da algo que cubre una necesidad básica en mí. Y a partir de ahí sabe que cada vez que hace algo, ese humano viene y le cubre una necesidad. Entonces, a partir de ahí desarrollamos un mecanismo que se llama la personalidad, la máscara, el ego. Es el yo soy, pues. Entonces, nuestro tema de hoy es el ego. ¿Qué es el ego? Una máscara para agradar. Una máscara para agradar. Y aquí le voy a pedir a mis editores que le pongan, ¿qué es el ego? Una máscara para agradar. Porque nosotros sabíamos que si nosotros no éramos gratos para esa persona que nos cubría nuestras necesidades básicas, pues nosotros podríamos correr el riesgo de morir. Y ahorita cuando dices, ¿y qué va a decir la gente? Tienes esa misma sensación de cuando eras niño que llorabas despavorido. Es la misma necesidad. Y ahorita te lo voy a explicar por allá. Como te lo repito, y yo repito mucho, yo voy a repetir mucho porque a mí me gusta que las cosas te queden claras, y si tengo que referirme a algo que dije anterior, lo voy a volver a referir. Si te quieres quedar y sabes y quieres entender el mecanismo por el cual estás sufriendo el día de hoy por una persona, estás llorando porque no consigues cosas, tienes sufrimiento en tu vida, quédate porque estoy seguro que lo que te voy a decir de algo te va a servir. Si te resuena, úsalo, y es más, compárteselo a alguien. ¿Qué es el ego? La máscara que uso para agradarle a las personas. Porque si no, me muero. Si yo no tengo una máscara, una personalidad que le agrade a los que me cuidaron, yo me muero. Y eso funciona y sirve. Aquí lo di, ¿para qué sirve? Para sobrevivir. Sirve para poder sobrevivir cuando dependes de alguien, cuando eres codependiente o eres dependiente de alguien, cuando no te puedes hacer responsable de tu propia vida. Porque cuando ya creces y tienes la capacidad de hacerte una comidita para ti, de poderte proveer comida con tu trabajo, buscando, haciendo algo, sabes que ya no necesitas que alguien te provea la comida. Ya puedes bañarte tú, asearte solo, ya no corres peligro de una infección porque no te limpias la cola, ya puedes bañarte, limpiarte, asearte, y ya puedes autoamarte, ya sabes amarte a ti mismo, ya sabes tocarte, ya sabes buscar las sensaciones que a ti te gustan, pero eso ocurre después, mientras estamos con porque nos sirve para sobrevivir, ¿sí? Aquí el problema de esto, y es justamente donde el ego es importante, sí, pero el problema es cuando se convierte en una cárcel mental. Cuando a través de todo lo que nos enseñan en nuestra casa, porque nuestro ego está construido con verdades que nos dicen en nuestra casa. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa, pues las personas que están a nuestro alrededor nos informan de cómo es la vida. Nuestro cerebro pues es tan dócil en ese momento, nuestro cerebro está hasta es también un tema diferente, entra creo que se llama REM, creo que es la etapa REM, la etapa alfa o teta, creo que es teta, creo que se llama el nivel teta del cerebro, que es como si estuvieras hipnotizados. Bueno, el bebé normalmente entre 0 años y 9 años está como si estuviera hipnotizado. Y nosotros como bebés, y te lo digo por experiencia, porque esto lo pasamos todos, nosotros como bebés le creemos todo a nuestros padres. Nuestros padres nos dicen que si te sale un diente, se te cae un diente,
y lo pones en la almohada, un ratoncito le va a traer 200 pesos o 100 pesos. El niño te cree, el niño nos cree, nosotros lo creímos como niños. Lo que nuestros padres nos digan en ese momento es verdad. Ellos con eso nos forman y con eso nos informan. Si nuestros padres nos dicen que un hombre con barba y vestido de rojo nos va a traer juguetes, le creemos, porque nosotros no entendemos ni siquiera el sarcasmo como niños. Creemos que todo es literal. Entonces, cuando uno va creciendo, en el lugar donde crece, también te lo expliqué en un video anterior, te invito a que lo busques, donde explico que de acuerdo al lugar donde naces, te cuentan la verdad que está vigente en ese tiempo y en ese espacio de la tierra. Entonces, cuando nosotros llegamos, nuestros padres nos dicen qué hacer, nos dicen cómo hacerlo y nos dicen cuándo hacerlo. Y nos dicen nos ponen estos cuestionamientos o nos dicen estas condiciones donde de pronto este cariño o esta protección, de pronto para mí empieza a ver las condiciones. Te queremos, te amamos, pero tienes que hacer estas cosas. Tienes que tener estas cosas. Tienes que ser de esta manera. Porque ellos nos explican, algo que lo explico muy bien en el otro video, las verdades del tiempo y del espacio. Lo que es bueno y lo que es malo. Ellos nos empiezan a decir cómo ser para ser un niño bueno. ¿Qué hacer para ser un niño bueno? ¿Qué deberías de tener para poder ser un niño bueno? Y si haces todo eso, nosotros te vamos a amar de una manera incondicional. Y aquí es donde esto de pronto se convierte en una cárcel, porque no a todos nos alcanza para poder ser tal cual nuestros padres quisieron. No nos alcanza para poder hacer todo lo que nuestros padres quisieron que nosotros hiciéramos para poder tener éxito y para poder vivir bien la vida. Ni nos alcanza para poder tener lo que nuestros padres quieren que nosotros tengamos en nuestra vida. Y entonces nosotros, más o menos en la adolescencia, nosotros empezamos a crear una personalidad donde empezar a tener el agrado de nuestros padres. Nosotros queremos ser agradables para nuestros padres. Nosotros no queremos el rechazo, no queremos que nos abandonen, no nos queremos que nos humillen, no nos queremos que nos golpeen, no nos queremos que nos regañen. Entonces nosotros creamos una personalidad y una máscara que sirve para agradarle a ellos, porque nosotros, a través de agradarle a ellos, nosotros garantizamos nuestra supervivencia y nuestra vida. Si nosotros no le agradamos, corremos el riesgo que no nos den de comer, que nos saquen de la casa, que nos regañen, que nos reprendan, nos digan eso no está bien, no te vistas así, ese deporte que te gusta no es bueno, es malo, te vas a lastimar. Mil cosas que en su buena intención, y siempre lo voy a decir, los padres hacen lo mejor que pueden con lo que saben. Y lo que yo te estoy platicando es para que tú te liberes, para que si algo te está haciendo sufrir, te liberes. Primero, los dejes de culpar, eso es importante. Segundo, te dejes de culpar. Yo creo que primero es dejarte de culpar a ti mismo por las cosas que no has podido ser, por las cosas que no has podido hacer y por las cosas que no has podido tener. Y eso moldea toda nuestra vida para la sobrevivencia. Y aquí te voy a explicar un poco más a fondo cómo se forma. Como te dije, nosotros llegamos y ellos nos platican, nos acumulan historias, nos dicen a tu tío le fue muy mal por hacer eso, tú no lo hagas. Se nos acumulan creencias. En nuestra casa creen que si nosotros caminamos con los pies descalzos, al rato vamos a estar hirviendo de fiebre. Si nosotros tomamos agua fría, al rato vamos a tener la garganta cerrada.
Y recuerden que los niños y los bebés, como se los comenté, hasta los 9 años están en una mente como que si estuvieran hipnotizados y ellos creen todo. Entonces nosotros nos fuimos creyendo que los roles, que las niñas hacen esto, los niños hacen aquello, no puedes hacer aquello porque así lo manda tal cosa, así lo manda tal aquello. Así lo hemos hecho en esta familia no podemos ser diferentes, en esta familia no. Y empiezan un montón de cuestionamientos que a nosotros nos causan muchas crisis interiores cuando vamos creciendo, porque resulta que nunca somos del agrado total de ellos y eso nos causa una crisis, pero ahorita vamos a llegar allá, ¿sí? Aquí nosotros empezamos a tener ídolos e empezamos a tener ideologías. Por ejemplo, de pronto mi papá de pronto me ve que un día llego y me tiraron en mi escuela y me patearon la mochila. Y mi papá me empieza a regañar mucho y me empieza a decir que qué tonto, que no me defendí, que no sé qué. Yo no me quedo siendo eso. Yo mi máscara la uso con lo contrario y empiezo a tener una personalidad para agradarle a mi papá que sea bajo los lineamientos de lo que mi papá permite y cree que es bueno, o lo que mi mamá cree que es bueno. Entonces yo me empiezo a formar, por eso se llama formación. Ellos son nuestros informantes de lo que está bien y nosotros tenemos que desarrollar una máscara para poder agradarles. Y lo voy a repetir muchas veces, ¿sí? Entonces, ¿cómo se forma? Se forma a través de todas esas historias, ¿sí? ¿Para qué sirve en el uso práctico? Claro que tenemos que tener un ego, porque yo tengo que identificar, yo soy, él es, ella es, aquel es, todos somos diferentes. Eso es un sentido muy práctico, pero hay que ponerle sus límites al ego. Y ahorita te va a quedar claro por qué hay que ponerle sus límites, porque si no el ego nos encarcela y nos hace estar en un estado de mucho sufrimiento por lo que debe de ser, que me dijeron, y contra lo que es, no me alcanza. Para esta edad mis papás quisieran que yo estuviese casado y no estoy siendo buena persona, no estoy siendo de su agrado. Para esta edad yo ya debería de tener 2 casas, 5 yates, debería de tener otro cuerpo, no debería estar pasadito de kilos. De pronto me dicen que estoy feo, que estás fea, que eres tonto. Y todas esas cositas se nos van acumulando y nosotros empezamos una idolatría. Empezamos a idolatrar esas ideologías que nos compartieron y nos dijeron y que eran buenos. Y nosotros, como ellos eran las personas que más nos amaban, porque ellos fueron los que nos criaron, ellos fueron los que nos dieron todo lo que tenemos, pues nosotros tenemos que hacerle culto a esas ideas que ellos defienden, como por ejemplo que el trabajo solo es de una manera, que no puedes tener no puedes ser un emprendedor, tienes que aguantarte siempre tu trabajo, que no te puedes divorciar porque la familia siempre mantiene. Todas esas ideas te causan crisis, por eso un deber contra el ser. Y por aquí lo pongo, que digo que el conflicto siempre es entre lo que es. La mayor parte de nuestro sufrimiento es porque tenemos una resistencia a lo que es. De pronto, pues resulta que pues no me han ascendido en mi trabajo y no estoy ganando suficiente. Y fue una reunión a casa de mis papás y pues me empiezan a regañar y yo me siento insuficiente, yo me siento que no valgo y yo me siento que no estoy logrando lo que me dicen y me meten en un estado de crisis. Y ese estado de crisis es un estado muy importante que hay que entenderlo. Porque ya esos cuestionamientos internos en nuestra cabeza ya no son incómodos. Me vuelve a pasar una y otra vez. Estoy que quiero y quiero y quiero ser futbolista porque alguien me dijo que tenía que ser futbolista. Y estoy y no me sale y no me sale y no me sale y no me sale. Y te preguntas por qué, porque posiblemente estás queriendo hacer algo que ni siquiera es tuyo. Es algo que solamente lo estás haciendo por esto.
Y esto nos hace hacer miles de automatismos, nos hace hacer dietas, nos hace usar ropa de cierta marca, nos hace consumir ciertas cosas porque son las buenas, las que mi mamá, las que mis papás. No cocinas de otra manera, repites lo que se llaman los patrones, pero ese es un tema mucho más profundo porque es un tema del inconsciente y aquí lo vamos a tratar porque todo esto que se llama el ego está muy enfrente de nosotros, pero realmente está muy dentro de nosotros, porque como te lo comenté, se programó en los primeros años de tu vida. Imagínate que si yo voy a echar aquí semillas y al fondo es el cerebro más primitivo, pues yo empiezo a echar semillas, las primeros que yo le llamo los primeros comandos, pues quedan en lo más profundo. En lo más profundo tienes los primeros rechazos, los primeros regaños, tus primeras veces que creaste algo y te lo rechazaron, te dijeron que no sabías, que eres un... se van hasta el fondo y eso se quedan en el inconsciente. Pero eso, porque una cosa es darse cuenta de lo que es el ego y otra cosa es usarlo a tu favor y poderlo controlar y poder hacer cambios necesarios. Eso es otra cosa. Ahorita te estoy explicando cómo se forma. ¿Cómo lo quitamos? Es una chamba fuerte. Ahorita te voy a explicar más o menos de qué te va a servir todo eso que te estoy diciendo, porque como te lo comenté, eso te va a ayudar a quitarte muchas cargas que ni siquiera son tuyas. Y voy a platicarte todo esto porque para ti es importante entender cómo se formó el ego. Porque a partir de que tomas conciencia, ¿sí?, te empiezas a dar cuenta que las cosas que te están pasando en tu vida, muchas cosas parece que tú siempre las decides, pero las decide tu automatismo. Y el automatismo es todo lo que está en el inconsciente. ¿Por qué siempre haces las cosas igual? ¿Por qué siempre eliges al mismo tipo de hombre? ¿Por qué eliges ese tipo de trabajo? ¿Por qué eliges ese tipo de amigos? ¿Por qué? Eso es una pregunta y eso es algo que tienes que empezar a tener conciencia. ¿Por qué eliges esos amigos? ¿Por qué tienen que ser fortachones como tu papá los aprobaría? ¿Por qué tienen que ser de la manera en que los aprobaría tu papá o tu mamá? Date cuenta si cuando eliges un trabajo lo eliges por ti o porque crees que tu mamá y tu papá lo aprobarían. Cuando decides vestirte, ¿te vistes por ti o piensas en que tu mamá y tu papá lo aprobarían? Eso empieza a tener conciencia de eso, porque te vas a dar cuenta que estás en un estadio que yo le llamo el estadio de víctima. Y en este estadio de víctima es donde todo me pasa, donde todo me hicieron, donde todo me sucede a mí. Dios es malo, mi cuerpo se enferma. Dice, mi cuerpo se enferma, como si él solito lo decidiera, ¿no? La gente no me quiere, la gente me maltrata, Dios ni siquiera me quiere, hasta allá nos volvemos, que ya ni Dios nos quiere, ¿no? Entonces, en ese estadio estamos en un estadio donde todo nos pasa, donde yo no soy responsable absolutamente de nada y todo me pasa y yo no soy responsable. Bueno, cuando tomas conciencia de cómo estás llegando ahí, porque de esta manera que te explico llegaste ahí, te vas a dar cuenta que tienes la capacidad de cambiarlo. Lo primero es que tomes conciencia que tienes un ego y que si no te das cuenta, vas a seguir como víctima y todo te pasa y no tomas control de tu vida y no vas a hacerte responsable por crear lo que verdaderamente tú quieres, no lo que creas porque vas y pides permiso. Ahorita no estás creando, algunos sí, todos estamos creando lo que quisiéramos. Hay que preguntar si lo que creemos que queremos es nuestro o es de alguien más. Entonces, tomar conciencia nos empieza a hacernos responsables y nos quita el papel de víctima. Y a partir de ahí tomamos algo que está en las Sagradas Escrituras, que por eso dicen que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos la capacidad de poder crear vida. ¿Y qué es crear vida? Podemos crear a un humano teniendo relaciones sexuales, pero también podemos crear nuestra propia vida. Y a partir de que tomas conciencia y te cuestionas de si es verdad las creencias que el día de hoy
haz en tu vida. Si es verdad, es realmente verdad que tú como hombre uses una camisa rosada, ¿está mal? Pregúntatelo. Tú solo pregúntatelo. ¿Es verdad que nunca has probado los mariscos y como en tu casa no se comían mariscos, crees que son malos? Cuestiónate eso. Una cosa es el concepto y otra cosa es la experiencia. Concepto es crear. Y esto también me lo enseñó Alejandra Garza. Yo te puedo decir cómo es un mango, pero no vas a saber realmente a qué sabe un mango hasta que lo pruebes. Y eso se llama experiencia. A ese nivel de conciencia quiero que tú te cuestiones las cosas. Lo que realmente estás decidiendo, ¿te lo has preguntado? ¿Por qué crees que es difícil para ti bajar de peso? ¿Por qué crees que es difícil para ti conseguir otro trabajo? ¿Porque te dijeron que no se podía cuando eras niño, que eras un regordete? ¿Porque dijeron que eras un inútil y que nada te sale bien y que eso está almacenado y determina tu automatismo? Tienes que ser consciente primero de eso y darte cuenta si está en tu responsabilidad convertirte en un creador de tu vida y empezar a cuestionarte todas las verdades que solamente creíste y que ni siquiera las has experimentado. Que le haya pasado a tu tía Lupita o a tu tatarabuelo José no quiere decir que a ti te vaya a pasar, y son miles de cosas por las que no es posible tal vez que a ti te pase. Estamos en otro tiempo, estamos en otro lugar que es nuestro propio espacio, estamos con otras leyes. Tú tienes otras herramientas que tal vez ellos no tuvieron. Entonces, no te quedes con el concepto, siempre quédate con la experiencia. Como ahorita te lo dije, no te quedes nada más a escucharme. Si algo de lo que te sirve lo puedes experimentar y puedes hacer un cambio en tu vida, se te pueden desatar las cosas que te mantienen atado a ese sufrimiento, chingón. Si no, pues ahí continúale porque eso es tu decisión. Pero si tienes la decisión de cambiar, te tienes que empezar a convertir en un creador de tu vida. Y eso ya te lo expliqué. ¿Qué otra cosa te va a ayudar muchísimo en este proceso de entender qué es el ego? Primero, es reconciliarnos con nosotros mismos, reconciliarnos con nuestros familiares, reconciliarnos con nuestros vecinos, reconciliarnos con nuestros hermanos, reconciliarnos con nuestros propios enemigos y reconciliarnos hasta con Dios o con la vida, porque a veces creemos que todos esos son unos enemigos y permanecemos en una tremenda lucha que cuando te hable del inconsciente te voy a explicar cómo es que esa lucha en tu sistema inmunológico te está debilitando y te está causando enfermedades físicas que se están provocando desde el nivel mental, bajo tus conceptos, bajo tus significados, bajo tus propias creencias. Estás creyendo que comer ciertas cosas te enferman, que acercarte a cierta gente te enferma, que ir a ciertos lugares te enferma, porque tu sistema te está intentando proteger. Y en el momento que te reconcilias, y algún día se lo escuché a un hombre, la palabra secreta es decir gracias. Esa es la palabra que desactiva toda lucha interna que puedes tener. Gracias por los padres que me tocaron, porque fueron los mejores que pudieron ser. Gracias por la vida que me tocó. Gracias por el cuerpo que me tocó, porque no tengo otro y me mantiene en pie y me hace oler y me hace ver. Gracias por la vida que me tocó y por todo lo que me ha pasado. Ahí empieza la reconciliación contigo. Porque si yo te lo comenté en el otro video y te lo voy a explicar tantito, a nosotros nos enseñaron positivo y lo negativo. En una escala, en una cruz, nos dicen todo esto lo bueno, todo esto lo malo. Nos dijeron, niño, no te pongas esa blusa, es malo. Eso es malo, negativo. Niño, no andes haciendo eso, negativo. Los niños no hablan, los niños no expresan lo que tienen que decir, no estés gritando, calladito, porque si no, eso es malo, malo, negativo. Los niños buenos sacan puros dieces, no se pueden equivocar,
Los niños buenos le tienen que compartir la torta a sus compañeritos y te empiezas a crear tu identidad basándote en tus valores. Nos dicen, nos enseñan muchos valores. Sí, no nos enseñan a valorizar la vida. Nos dan los valores de lo que ya es bueno y lo que es malo. No nos enseñan por nuestra propia conciencia decidir el mango es bueno, el mango es malo. No, solamente me dijeron no comas mango porque es malo. Y a tu mamá, a tu papá le hace mal, a ti te va a hacer mal. Y empezamos a hacer nuestra identidad. Nosotros tenemos que poner esto te lo explico mejor en el video anterior, pero aquí, en la cruz, nosotros tenemos que operar en el cero. Yo en mi particular manera de ver, como te lo digo, para mí en el cero opera Dios y en el cero opera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca se pregunta si hace un huracán como algo bueno o algo malo, solamente es el huracán. Toda la creación de Dios no es ni buena ni malo, solo es. Cuando te quedas en que tus papás no son ni buenos ni malos, ni fueron unos, pues casi torturadores de la vida, simplemente ellos, si hubiesen entendido otras cosas, lo hubiesen hecho diferente. Pero ellos te explicaron como ellos creyeron que era la mejor forma y la mejor manera. A veces solamente tú como papá pregúntate si lo que le estás enseñando a tus hijos a ti te ha ayudado y te ha funcionado o también te ha metido en crisis. Porque hay una frase por ahí que yo tengo aquí en mi pared que dice, todos nos están enseñando algo que a ellos no les sirvió en su vida. Y te repito, los papás hicieron lo mejor, pero hay que poner en tela de juicio. ¿En verdad el mango es muy malo? ¿El mango de verdad es muy bueno? ¿O hay un punto medio donde a mí me sirve meditar? Que yo lo pongo por aquí, en reconciliarnos es meditar. La palabra meditar para mí suena a medir, a reunificar, a poner en el centro de nuevo las cosas. A ver, ¿por qué me han dicho que esto es malo y es peligroso? ¿Me va a pegar? Posiblemente es bueno, es una intención de la mamá, pero posiblemente hasta que yo no lo experimente no voy a poder tener mi valorización de las cosas. Tú puedes ponerle el valor a las cosas. Tú puedes ponerle el valor a cada cosa y tú decidir y darle check y decir, esto lo quiero en mi vida, me es útil o esto ya no me sirve en mi vida. Creer tanto en los demonios o en los monstruos del closet me sirvió cuando era niño para que yo no metiera la mano en el fuego de la estufa. Pero a esta edad, a mis 50, a mis 40 años, ya no me es útil. Yo tengo que hacer un cambio en eso, pero muchos vivimos a los 60, 70, 80 años y seguimos en el mismo automatismo con los mismos miedos que nos dan vida, pues, literal nos dan vida. Reconciliarnos es meditar, por eso la palabra meditar yo la veo como poner a tu mente entrenada. La palabra cuando dicen hay que entrenar la mente, hay que ponerla entrenada, hay que hacerla entrenada. ¿Qué es entrenada? En el cero. El cero es lo único que es nada. Menos y más son valores que ya tienen un valor. Aunque sea negativo o positivo, tiene un valor. El cero es lo único que está completo y absolutamente como la unidad, contenido todo dentro del cero. Entonces, poner tu mente entrenada, la meditación, a ti te va a servir para preguntarte. Meditar no es ponerte no, meditar es estar en tu mente como un adulto y preguntarte, ¿realmente va a pasar eso? ¿Realmente me preocupa tanto lo que la gente va a decir? ¿Realmente lo van a pensar? ¿Realmente me tiene que importar? ¿Realmente tengo que hacerle caso a ellos? ¿Qué pasaría si no les hiciera caso? ¿Qué pasaría si no tuviera el miedo de lo que la gente va a decir? ¿Qué estaría yo haciendo? ¿Estaría haciendo más ejercicio? ¿Estaría vistiéndome diferente? ¿Dejaría de sufrir porque me dejó el novio
Y como en mi caso se dice que ya me estoy quedando solterona, estoy sufriendo porque no tengo un novio. Solamente pregúntatelo, ¿es verdad eso? ¿Realmente tienes que sufrir porque no tienes un novio a los 40? ¿Qué tal y si tu vida no se trata de tener un novio? ¿Qué tal y si realmente nunca siquiera has querido tener un hijo? Y por el cuestionamiento y el ego, la máscara, la personalidad, lo defiendes y lo estás haciendo y luego caes en crisis. Y luego tienes broncas con la misma situación porque la situación no tiene que estar en tu vida, pero ahí estás en el mismo trabajo, ahí estás con el mismo novio, ahí estás queriendo hacer eso que ni es tuyo. Medítalo, pregúntatelo, llévalo a meditación, amplía tus respuestas. Y aquí yo siempre les hago una pregunta que aprendí con una cosa que le llaman el camino del sacerdote. Un sacerdote te tendría que preguntar, ¿dónde es arriba? Yo te lo pregunto a ti, ¿dónde es arriba? Si estuvieses en Canadá, apuntarías hacia un cielo. Si estuvieses en Chile, apuntarías a tu arriba, hacia otro lado. Ese tipo de cuestiones y ese tipo de verdades nos enseñan, y cuando te las preguntas, realmente no hay una respuesta correcta. Por eso dicen que no hay verdades en este mundo. La verdad cambia de acuerdo al tiempo y al espacio en el que te posicionas en el mundo. No es lo mismo si hubieses nacido literal ahorita en los Emiratos Árabes, si hubieras nacido en Arabia y fueras mujer, no estarías conduciendo un coche, porque cambia la verdad. Entonces medítala, pregúntate si lo que realmente crees es verdad. Eso es lo que yo te invito a que hagas. No me creas a mí, tú pregúntate las verdades que crees. ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus ideologías? ¿Por qué matas? ¿Por qué defiendes por un país? ¿Por qué defiendes por un partido político? ¿Por qué defiendes por un género? ¿Por qué crees que un género es bueno y el otro es malo? ¿Por qué crees que cierto equipo de fútbol es bueno y cierto equipo? Por esas cosas con las que te identificas, matas. Por esas cosas que defiendes, das tu vida. Estás consumiendo tu vida siguiendo ese camino y ese patrón que posiblemente ni te has preguntado si es tuyo. Y aquí te vuelvo a decir algo. Si algo de tu vida funciona y es ok, no hagas absolutamente ninguna meditación, ni cuestiones nada, ni hagas ni un solo cambio. Y doy el ejemplo, como lo digo, de las plumas Bic. Las plumas Bic tienen un lema que dicen que lo que está bien hecho, ¿para qué cambiarlo si funciona? Pero es útil. Entonces las plumas siempre han continuado como por 60 años iguales. No han tenido cambios, pero porque funciona. Pero si a ti no te está funcionando la manera en la que tienes tu automatismo y la manera en que tienes tu personalidad, cámbiala. Solamente ese es el principio. El primer principio es no sufrir. Si en lo que estás haciendo sufres, necesitas hacer un cambio. ¿Qué otra cosa nos hace darnos cuenta cuando vemos que estamos viviendo un personaje? Un personaje que es un personaje muy finito, un personaje que se acopla al tiempo y al espacio donde vives. Cuando encuentras esto, ocurre algo en ti que empiezas a reconectar con el ser. ¿Qué es el ser? Encontrar tu verdadero poder. Y eso también, esto es otro tema para otro video. Tu verdadero ser, ese ser que no está contaminado, ese ser que no está adulterado, que nadie lo ha tocado, esa esencia que se llama la esencia divina, el poder de tu ser interior, lo que le llama la divinidad, para poder crear la vida que tú desees y experimentar la vida que tú desees. Cuando encuentres el poder que hay en ti y las capacidades que tiene tu ser, en ese momento puedes transformarte. Y en esto nos ayuda a entender de dónde se está creando este mecanismo que le llamamos ego y por qué de pronto nos hace caer en una cárcel. Eso nos hace reconectarnos con nuestro poder interior. Nos empieza a buscar nuestra esencia divina, nos empieza a buscar lo que verdaderamente somos. Somos seres hechos para estar solamente 8 horas en una computadora. Pregúntate eso. Si fuimos hechos en esta vida para eso. Ahí es donde empiezas a reconectar con tu verdadero ser.
¿Qué es lo que quieres ser? Y aquí lo explico como lo dice el gran Sadhguru. Cuando vivimos cegados con una personalidad, con una máscara, con una identidad, vivimos como dormidos, como si fuéramos animalitos que solo reaccionamos. Nos pican las costillas y luego tiramos chingazos porque es nuestro automatismo. Nos regalan una flor y ahí vamos, luego, porque son automatismos que solo reaccionamos. Y cuando nosotros nos convertimos, reconocemos nuestro ser, lo que es un ser, nos podemos convertir en el ser. Y como lo dice Sadhguru, ¿qué quieres ser? Porque eso se trata del ser. ¿Qué quieres ser? ¿Qué tipo de ser humano te quieres convertir? ¿Qué regalo le quieres dar al mundo con tu personaje? ¿Cuál es el personaje? ¿Cuál es el ser? ¿Qué vas a querer ser? Y él lo explica de una manera fantástica. Dice, al momento de ser, tú decides hoy si quieres sentirte ser miserable o decides ser una persona dichosa y agradecida y que perdona y que se cambia y se renueva y no se derrota y que aprende cosas nuevas y que está presente y que está en el ser y que entiende lo que es la vida y que entiende que la vida es para vivirla y que lo único que tenemos que hacer aquí en la vida es vivir, porque para eso nos las dieron, para eso nos sirve esto. Cuando reconectamos con esto, podemos reconectar con nuestro verdadero ser. Aquí viene algo, nada está en orden, pero comprender los conflictos repetitivos. Comprender por qué siempre tropiezo con la misma piedra te vas a dar cuenta que es porque siempre actúas y accionas basándote en tu personalidad. Y como tu personalidad tiene miedo que vean que no tienes un Dolce Gabbana o tu personalidad tiene miedo de que vean que no tienes una marca, pues vas a crear una personalidad donde te vas a endeudar, vas a comprar la ropa. ¿Por qué? Porque lo que tienes que darte cuenta es que siempre estás queriendo defender el personaje del que usa ropa de marca y te está causando un conflicto. Por eso te vas a dar cuenta que hay conflictos que se repiten, porque buscas a un hombre y como a ti te dijeron cómo deberían de ser los hombres, los que son buenos, y como tú necesitas tener uno para que le agrade a la gente que te dijo, entonces caes con la misma persona y caes con la misma persona y caes con el mismo tipo de persona, porque tu personaje busca al que se acopla a esto, porque te busca experiencias para comprobar lo que tú necesitas comprobar. Eso se llama, creo que, disonancia cognitiva o sesgo de la confirmación. Tú empiezas a buscar a las personas, las situaciones, pero ¿qué crees? Que siempre se desenvuelven y te llevan a una crisis porque no es tuya, porque ni siquiera la sabes controlar. Entonces, comprender que hay conflictos repetitivos que siempre están reverberando. ¿Por qué? Porque nosotros nos manejamos por una cosa que se llama el principio fractal. Nosotros tenemos dentro de nosotros una esencia, que es lo que nosotros somos. Y nosotros lo que somos lo reverberamos, lo fractalizamos afuera, y nosotros pues siempre atraemos las mismas cosas de lo que yo pienso. Entonces, para poder hacer cambios en mi vida, tengo que cambiar lo de adentro para que lo de afuera sea diferente. Porque si sigo con lo mismo de adentro, que son todas mis creencias, mis limitaciones, mis historias, pues yo sigo buscando lo mismo, porque sigo accionando igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer un montón de cambios adentro, de cosas que posiblemente ni había considerado que estaban mal, ni me había cuestionado, y que siempre me hacen repetir lo mismo. Siempre me quedo sin dinero, siempre me peleo con mis amigos, siempre creo que mis amigos son injustos, siempre la gente me humilla, siempre mis amigos me abandonan, siempre cuando llego, por más que llego con mi Dolce Gabbana, siento el rechazo, porque eso está dentro de mí, yo siento rechazo.
Si me estoy poniendo miles de marcas es porque yo mismo me estoy rechazando, porque no soy suficiente, porque yo necesito agradar, yo necesito ser, yo no tengo la capacidad de que me amen como yo soy, porque a mí me pidieron condicionamientos, no me amaron con lo que yo era, no me alcanzaba. Yo tuve que hacer cosas, tuve que ser diferente para poderles agradar. Yo tuve que hacer cosas diferentes para poderles agradar. Yo tuve que tener cosas diferentes para poderles agradar. Cuando yo hago eso, no estoy haciéndolo por mí, lo estoy haciendo por los otros. Y por eso siempre me topo con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. ¿Qué otra cosa va a ocurrir? Pues imagínate, si ahorita todo el tiempo estás pensando en tonterías, ¿qué es lo más valioso que tú tienes? Tu energía. ¿Qué pasa si tú no tienes energía? Te mueres, no ocurren los pensamientos, no ocurre la imaginación, no ocurre la digestión. ¿Qué es lo más valioso? Tu energía. Ahorita, ¿a qué le estás dedicando tu vida? ¿A qué le estás dedicando tu vida y sueños de quién estás siguiendo? ¿Son tus sueños o son sueños de un inconsciente familiar? ¿Sueños de un inconsciente colectivo? ¿Sueños de tu inconsciente que están registrados en tu inconsciente? ¿Son tuyos? ¿Te los has cuestionado? Y de verdad no te estoy diciendo que tires a la borda todo lo que has sido y lo que eres. Hay muchas cosas que son herramientas excelentes. Si te has hecho súper disciplinado en un deporte, imagínate que uses esa disciplina para crear tu verdadera vida. Pero resulta que quieres ganar un maratón y no manches, no te alcanza, no puedes, de alguna manera te condicionas y no llegas y estás sufriendo porque no lo logras. Llegas con tus amigos y les regalas cosas y pues no te las reciben, hay un rechazo y vuelves a repetir el patrón. De verdad, es importante que te des cuenta desde dónde. Yo así le llamo el desde dónde. Desde dónde estoy creando mi vida. Desde todos estos automatismos que ni siquiera me había dado cuenta que los tenía automáticos. Me libero de todo eso y dedico mi vida a lo que verdaderamente yo quiero. Dejo de sufrir que porque ya no me alcanza para pagar la casa, pero no la puedo vender porque ¿qué van a decir de mí? Güey, pues véndela. ¿Qué es lo más importante, tu sufrimiento o tu tranquilidad? Pues tu tranquilidad. Pero no la vendes porque tu ego te dice que cómo la vas a vender. Tu mamá te va a rechazar, tu papá va a decir que cómo. Déjate, hazte las cosas que tienes que hacer por ti. Eso se trata del bienestar. Bienestar. Y de verdad, eso es importante que te lo entiendas. Todo eso se trata para que tú seas el creador de una vida donde encuentres bienestar. Dice Sauguro que cuando nuestro alrededor nos gusta, le llamamos éxito. ¿Qué entorno quieres crear en tu vida? Seguir con ese tipo de amigos donde ya no encajas y estar ahí, o buscar otro grupo de amigos donde verdaderamente seas valorado. ¿Qué es lo que quieres? ¿Seguir ahí o realmente ponerte en un bienestar? ¿Cuál es tu responsabilidad? Elegir. Elegir, y eso es libertad. Aquí lo puse. La libertad es elegir entre dos opciones, porque siempre tenemos dos opciones. ¿A poco no les han dicho la cartera o la vida? ¿La cartera o la vida? ¿Tenemos o no tenemos dos opciones? Sí las tenemos. Elegimos una. ¿Por qué no eliges la otra? Y ahí es donde tienes que empezar a cuestionarte. Liberar energía es una de las cosas más bonitas porque empiezas a ver por ti, por tu vida. Dijera Facundo Cabral, a ti te dieron a un ser humano a cargo y eres tú mismo. Solo tú mismo, no los demás. La importancia es tu vida. Tu vida. Todo esto, ¿a qué nos lleva? Y aquí lo puse. Esto nos ayuda a recuperar nuestro bienestar y nuestra alegría. Esto nos reconcilia a nivel emocional, esto nos reconcilia a nivel mental y a nivel energético, porque empezamos a pelearnos con una vida con la que no podemos y empezamos a vivir y a crear la vida que verdaderamente podemos.
La vez pasada veía yo una comedia en un canal de YouTube y eran unas parejas, eran como 4 parejas y llegan a una reunión y se empiezan a reclamar entre todas y empieza a decir, a ti que tú tanto dices que mucho sexo diario y ni hacemos nada. Y a lo que voy es que cuántos de nosotros no vivimos en una apariencia y en una mentira de una vida que ni siquiera es la nuestra. Solamente pregúntense eso. ¿Cuántos usamos nuestra energía para vivir una vida que ni siquiera es la nuestra? Yo te lo dejo para que lo cuestiones y te lo repito, si algo te sirve, chingón, muy padre, qué bueno que te sirva. ¿Qué es lo último, sí, que te puedo decir? Es que para terminar, recuerda que no eres un producto terminado, no eres un producto etiquetado y puesto en un anaquel listo para vender. Eres un proceso que se está desplegando en el cosmos como todo lo que hay en este cosmos. Todo está en movimiento. Tú no eres, tú estás siendo. Y conforme estás siendo, tú puedes ser lo que tú quieras. Nada está determinado en tu vida. Lo que te lo comparto con mucho gusto. Espero que te sirva. Si algo te sirvió, compártelo, cuestiónalo. Voy a estar compartiendo un poquito más de lo que he aprendido durante esos años con tantas chingas, con tantas crisis que yo mismo he pasado y me han llevado a entender cómo estaba funcionando mi mente y por qué seguía ciertos patrones que me tenían en un estado de malestar. Y yo lo que quería era un estado de bienestar. Y eso no dejo, aunque la vida es muy cambiante y siempre, pero no es lo mismo que la vida te suceda y no sepas cómo reaccionar a tener este tipo de herramientas que te pueden ayudar a poder decidir una vida diferente para ti. Nos vemos. Me dio mucho gusto que vieras mi contenido. Voy a estar aquí. Si tienes comentarios, déjanos ahí abajito. ¿Qué te gustaría escuchar? Si tienes algunos cuestionamientos, también me encantaría escucharlos porque nosotros lo que queremos es compartir. Y dicen que el conocimiento, si se comparte, pues yo me quedo con un poco de conocimiento, ustedes también. Y pues como se lo dije, no me crean una sola palabra. Cuestiónense ustedes mismos y por ustedes investiguen cómo es que funcionamos los seres humanos. Nos vemos.